Venga, va. Vamos a repasar cómo va a ser el examen que vais a tener que hacer el jueves. Entonces, mirad bien este modelo, aunque no hagáis las actividades, siempre conviene que miréis el modelo de examen porque el modelo de examen va a ir por aquí. Vale, lo primero, en el examen os vais a encontrar con una anotación como esta. Esto es un examen de lengua castellana y esto vale para el primer examen, para el segundo y para el tercero. La ortografía y la expresión se tienen en cuenta. Quiere decir que las faltas de ortografía pueden suponer hasta 1,5 puntos menos que la nota final. Pero esto es lo de siempre, esto no es ninguna novedad y esto lo tenéis anunciado ya en la hoja resumen de la programación. Pensad que hay que dejar margen, que hay que escribir correctamente, que estáis escribiendo en castellano, que muchas veces cometéis muchas faltas que son faltas por el catalán, porque os descuidáis. Tened en cuenta todo ese tipo de cosas y ya veréis que no vais a tener ningún problema si os fijáis. Si no os fijáis, viene el desastre. ¿Cómo va a ser el examen? La primera pregunta va a ser un ensayo. Os voy a poner un fragmento, mejor dicho, la primera pregunta va a ser un análisis de un ensayo. Os voy a poner un fragmento de un ensayo. Aquí en este caso tenéis este ensayo que habla de la lectura, que inicialmente la lectura era lectura oral, bueno, ya lo veréis, si lo leyerais. Pensad que a cada uno os va a salir un modelo de examen diferente. A mí me ha salido este porque los modelos se generan de forma aleatoria, pero aunque me haya salido este texto, el resto de preguntas van a ser iguales. Por tanto, vais a tener un fragmento de un ensayo y a partir de este fragmento del ensayo tendréis que responder a estas preguntas. La primera pregunta que os voy a poner es que me digáis cuál es el tema principal del texto. Recordad, el tema no es el argumento. El tema es la idea final del texto. ¿De qué trata el texto? Y el tema siempre se formula en forma de sintagma nominal expandido. ¿Qué significa eso? Significa que el tema es mejor que no sea una frase. El tema es mejor que no tenga verbo. Por ejemplo, la lectura como actividad silenciosa, o los orígenes de la literatura, o la humanidad en los siglos de la Edad Media, o las clases sociales durante el siglo XVIII. Es de esta manera como se formulan los temas, a partir de un sintagma nominal. Decir, por ejemplo, que el tema es la lectura es demasiado breve, por eso os digo que tiene que ser expandido. ¿La lectura qué? La lectura en la Edad Media, la lectura en sus orígenes, la lectura en el siglo XXI, la lectura en los tiempos de Internet. Es así como se tienen que formular los temas. Recordad, sintagma nominal, el amor, la lectura, el pensamiento, la humanidad, la bondad, y después ese sintagma nominal expandido para que no sea demasiado general la formulación del tema. ¿Sí? Y es así. Mejor que no pongáis verbos, mejor que no pongáis la lectura es una actividad pública, sino la lectura como actividad pública. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esa pregunta que es el tema del ensayo, seguro que os la voy a poner. Siguiente pregunta que os voy a poner, el resumen del texto. Y ya sabéis cuáles son las características que tiene que tener un buen resumen. Si tenéis problemas, repasad el vídeo sobre cómo se hace un resumen que tenéis en la unidad 1. En la unidad 1 tenéis un vídeo, que es un vídeo que yo grabé, en el que os explico cómo se hace el resumen. Pero recuerdo, os doy 4 ideas básicas sobre cómo se hace el resumen. Recordad, primero, si aquí el enunciado dice, que tenéis que escribir el resumen en unas 60 palabras, ¿sí? Eso más o menos son 6 líneas. 60, no importa que las contéis, por eso digo en unas 60 palabras. Pero no me hagáis un resumen en 10 palabras, que eso no va a ser un resumen, sino que probablemente va a ser el tema, ni me hagáis un resumen en 10 líneas. Si os pongo 60 palabras, os pongo 50 palabras, calculad más o menos 10 palabras por línea y ya está, no importa que contéis. Y después, fijaos, sin copiar literalmente. Esto es muy importante, que los resúmenes no hay que copiar. ¿Qué tenéis que hacer? Tenéis que leer el texto. Y una vez que hayáis leído el texto 2, 3, 4 veces lo que necesitéis, mi consejo es que no tengáis el texto delante a la hora de hacer el resumen. Que giréis la hoja.
y que después con vuestras propias palabras expliquéis qué dice el texto. Recordad, el resumen no se introduce. No tenéis que empezar diciendo el texto dice qué o el texto se puede resumir cómo. Eso nunca, sino que entráis directamente en el texto. Desde el principio de los tiempos, la lectura fue una actividad pública, por ejemplo. Pero no tenéis que introducir el texto, el resumen. No tenéis que decir el texto dice qué, o la autora afirma qué, o el texto se puede resumir cómo. Nunca, ¿sí? Sino que entráis directamente en el texto. Después, el resumen, aunque tengáis un texto con 2 o 3 párrafos, el resumen se redacta en un solo párrafo, sin puntos y aparte. Sí, con puntos seguidos, por supuesto, pero sin puntos y aparte. ¿Qué más? El resumen tiene que permitir que una persona que no ha leído el texto original lo entienda perfectamente. El resumen tiene que ser completo, tiene que ser autoconcluyente, de manera que si yo no he leído el texto, a través del resumen me haga una idea global y cabal de cuál es el contenido del texto original. Ese es el objetivo de un buen resumen. Sí, y por supuesto, en el resumen no hay ni opiniones personales, ni informaciones que no estén en el texto. Aunque os toque resumir un texto con el que no estéis de acuerdo, imaginaos, yo que sé, que os tocará resumir un texto que alaba el nazismo. Y vosotros, aunque vosotros no estéis de acuerdo con ese texto, no podéis decir es un texto horrible, es un texto con el que yo no estoy de acuerdo, es un texto que defiende unas ideas horrorosas. No lo podéis decir, porque yo os estoy pidiendo que hagáis un resumen sobre ese texto. No os lo pediría nunca, Pero imaginaos que os encontráis en esa situación. El resumen es el resumen del texto, no es vuestra opinión personal. Tampoco podéis redactar, por tanto, ni en primera persona ni en segunda persona. No podéis decir yo creo que, o yo pienso, o a mí me ha pasado que, pero tampoco en segunda persona. Te puede pasar que, o puedes pensar que, tampoco. El resumen es en tercera persona. La lectura fue en su origen una actividad pública. Punto. Los textos se leían en voz alta. Punto. No fue hasta después de la invención de la imprenta cuando los textos empezaron a ser concebidos para ser leídos en privado. Punto. De ahí se pasó de la lectura en voz alta a la lectura particular, a la lectura privada. No me acuerdo ahora si exactamente el texto dice eso, pero iba por ahí. ¿Queda claro, por tanto, lo que tenéis que hacer? Sí, es así como se hace un resumen. Por favor, tened cuidado con ese tipo de cosas porque luego tenéis muchos puntos menos por cosas que he explicado y que sabéis, pero que no aplicáis. ¿Sí? Vais a ver que es un examen muy de aplicación, es un examen de muy poca teoría y es un examen de mucha aplicación. Después, también os voy a poner una pregunta como esta. Escribe un título para el texto de la primera pregunta y justifica tu elección. En esta pregunta, por tanto, vais a tener que hacer 2 cosas. Vais a tener que poner un título y luego vais a tener que decir por qué habéis elegido el título. A la hora de poner el título sí que podéis ser creativas. ¿Por qué podéis ser creativas? Bueno, pues porque un título es algo que nos tiene que invitar a leer. Pensad que el título no es para el resumen, porque los resúmenes no llevan título, El título es para el texto que yo os doy. Entonces, sí que en el texto tenéis que, sí que en el título podéis utilizar alguna expresión que llame la atención, algo que invite a leer, repito. Y de esa manera luego lo que tenéis que hacer es explicarme por qué habéis elegido eso. Si por ejemplo me ponéis como título el silencio del libro, luego me explicáis, he puesto este título porque el texto explica cómo con la invención de la imprenta el libro pasó a ser de lectura pública a ser de lectura particular. Sí. Por tanto, esos 3 apartados os los voy a poner seguro. Tema del ensayo, resumen del ensayo y título del ensayo. ¿Sí? Y después, la última pregunta que os voy a poner sobre el ensayo, también está clara y también la pongo siempre, es: ofrece razones que permitan sostener que el texto de la primera pregunta es un ensayo, poniendo siempre ejemplos literales. Yo ya os digo que el texto es un ensayo y me tenéis que decir por qué el texto es un ensayo. Pues el texto es un ensayo porque trata
de un tema humanístico, en concreto de la lectura. Además, el texto es un ensayo porque ofrece un punto de vista particular y la autora se incluye en el texto. No me acuerdo de si ahora es exactamente aquí. Bueno, en este caso, la autora se incluye a ella, pero también la autora incluye al lector. Los primeros en leer como tú, en silencio, llamaron poderosamente la atención. La autora utiliza metáforas, o la autora utiliza un lenguaje muy especial, con recursos estilísticos, pero también muy elaborado. No hay que imaginar los pórticos de las bibliotecas antiguas en silencio, sino invadidos por las voces y los ecos de las páginas. Aquí hay una metáfora, aquí hay una palabra particular, entonces esas son las características del ensayo. Las repasáis y las tenéis en los apuntes, pero es lo que tenéis que hacer. Y, como siempre, no vale solamente la teoría, sino que la tenéis que aplicar. De manera que, 4 preguntas sobre el ensayo. Citar el tema, hacer un resumen, ponerle un título y justificar por qué el texto es un ensayo. Sí, y ahí vais a tener pues 2 puntos, 2 puntos y medio. Vais a tener como una cuarta parte del examen. Ahí. ¿De acuerdo? ¿Puedes repetir? Sí. Tema, resumen, título y características por las cuales el texto es un ensayo. Vale, venga, siguiente pregunta. Que os voy a poner seguro. Una carta de reclamación. Tenéis que escribir una carta de reclamación. Yo os voy a dar un supuesto y entonces, a partir de este supuesto, vosotras tenéis que recuperar en los apuntes cómo se escribe una reclamación y a partir de ahí tenéis que escribir una reclamación. Aquí en este caso, por ejemplo, dice: escribe la carta que harías llegar a la compañía aérea con la que volaste después de comprobar que tu maleta ha llegado rota y como consecuencia parte de su contenido también está deteriorado. Habéis llegado al aeropuerto, la maleta ha salido rota en la cinta y entonces tenéis que poner una reclamación a la compañía aérea correspondiente. Recordad que en la carta de reclamación hay básicamente 3 apartados. En el primer apartado lo que vais a poner son todos los datos. Todos los datos que sean necesarios, vuestros, pero también los datos que tienen que ver con la reclamación. Sí. El pasado día tal, volé con la compañía no sé qué, llegué al aeropuerto de no sé qué. Claro, tienes que poner los datos de la reclamación que tú pones, en concreto. Sí, porque se supone que tus datos personales los vas a poner arriba. Si es en forma de carta, tus datos personales van aquí arriba. Digamos que estos van a ser los datos personales. Y después, aquí vais a poner los datos objeto de la reclamación. Objeto de la reclamación, ¿sí? Sí, efectivamente. El pasado día tal, volé con la compañía aérea tal, en un vuelo entre Palma y Barcelona, y cuando la maleta llegó al aeropuerto de Barcelona, comprobé que la cremallera estaba forzada y que faltaban algunos objetos. No sé, es un poco diferente de lo que he puesto, pero estaba roto el neceser que iba dentro de la maleta, yo qué sé, lo que sea, ¿vale? Entonces, aquí los datos, ¿qué es lo que estáis reclamando? Con detalle. No vale, cogí un avión y la maleta llegó rota. No, ¿qué avión cogiste? ¿Qué día lo cogiste? ¿A qué aeropuerto llegaste? Datos concretos, ¿sí? Después, una segunda parte de la reclamación tiene que ser, ¿qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Es decir, aquí pondría el vuelo, aquí pondría ¿qué me pasó? Cuando la maleta llegó al aeropuerto, ahí es donde tengo que poner que la maleta estaba abierta, que la maleta estaba rota, etc. Repito, aquí arriba, el pasado día tal, cogí un vuelo con número tal, con destino a Barcelona, que llegó a tal hora, ¿sí? Segunda parte, ¿qué me pasó? Cuando la maleta salió por la cinta, comprobé que estaba rota, tal, y que el contenido también estaba roto, que no sé qué. Y después tiene que haber un último párrafo en el que yo
pida algo. ¿Qué solicito? ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Que me paguen otra maleta? ¿Que me paguen la maleta más el contenido de lo que estaba dentro que estaba roto? ¿Que me den otro billete porque ya no quiero estar en Barcelona, quiero volver a mi casa? ¿Qué es lo que pido? ¿De acuerdo? Pensad que os lo puedo pedir de dos maneras. Esto se puede hacer en forma de correo electrónico o esto se puede hacer en forma de carta. Si es en forma de carta, naturalmente tenéis que poner también un saludo y una fórmula de despedida. Si es un correo electrónico, también tiene que haber un saludo y una fórmula de despedida. ¿De acuerdo? Tenéis un buen modelo en los apuntes y tenéis también un buen modelo en el aula virtual. Una cosa, imaginaos que la carta de reclamación no sea a la compañía aérea. Imaginaos que no os habéis puesto de acuerdo con la compañía aérea y que la carta de reclamación, en lugar de ser a la compañía aérea, sea a la oficina de consumo. Sería lo mismo, lo redactaríais igual. Lo único que sí que convendría que explicarais es que cuando la maleta llegó rota, fui al servicio de atención al pasajero del aeropuerto, pero nadie se quiso hacer cargo. Por eso ponéis luego la reclamación. Entonces, mirad bien el modelo de la carta de reclamación, porque seguro que también os pongo una carta de reclamación en el examen. ¿Vale? Después, ¿qué más va a haber? Después va a haber preguntas de literatura tipo test. Va a haber una parte de preguntas de literatura que van a ser, pues eso, de opción múltiple. Aquí, por ejemplo, tenéis algunas de verdadero o falso. Aquí, yo que sé, está. En el siglo XVI, la hegemonía mundial corresponde a España. ¿Verdadero o falso? La invención de la imprenta en el siglo XVI favoreció los cambios intelectuales que vendrían durante el Renacimiento. ¿Verdadero o falso? Si habéis estudiado la teoría, vais a ver que os resulta fácil, el tema de este señor de Garcilaso, no sé qué. ¿Quién inventó la imprenta? Bueno, veréis que tenéis aquí diferentes preguntas y las del examen van a ser también preguntas tipo test. ¿Qué más vais a tener? Una pregunta de literatura de desarrollo, una pregunta de literatura de escribir. Tenéis que repasar en los apuntes todos los textos literarios que tenéis, que tampoco tenéis tantos textos. Tenéis los de Garcilaso, los de la poesía religiosa, luego tenéis algún fragmento del Quijote, eso es básicamente lo que tenéis, y de esos textos os voy a dar un texto, a lo mejor os doy opciones, a lo mejor en lugar de uno tenéis dos, y tenéis que elegir uno, para decir lo que tenéis aquí. Título, autor, género y subgénero del texto, y después características fundamentales de la obra que permitan decir que es esa obra que vosotros habéis dicho y que pertenece a esa época que vosotros habéis dicho. Como siempre, las preguntas tienen que ser argumentadas con el texto y ya está. Entonces, bueno, lo tenéis aquí escrito, además lo tenéis en el aula virtual, en el modelo de examen. Aquí os diríais, es un soneto, el texto es un soneto que pertenece a Garcilaso de la Vega y en concreto es un soneto renacentista que trata de la temática mitológica, porque explica la historia de Dafne y Apolo y tendríais que explicar por qué es un soneto, etc. Por tanto, la teoría aplicada. Veis que hay que estudiar también, no solamente es hacer, sino que también es estudiar. Para la parte de literatura tenéis que estudiar. ¿Qué más va a haber? Después va a haber preguntas de sintaxis. Hemos visto, solamente en este tema, hemos visto la diferencia entre sujeto y predicado y luego las clases de oración por la naturaleza del predicado. Si la oración es copulativa, predicativa, transitiva o intransitiva. Entonces, para esas preguntas de sintaxis también tenéis los apuntes. Además de los apuntes tenéis un montón de enlaces a páginas con ejercicios con autocorrección y tenéis también el vídeo de la explicación de clase. Repito, no va a ser como esta pregunta que tenéis aquí, que es escribe el sujeto, sino que va a ser tipo test. Os voy a poner una oración como, por ejemplo, por la noche se encienden 3 luces en la costa. Y os voy a poner, ¿cuál es el sujeto? Por la noche se encienden 3 luces en la costa, o no tiene sujeto. No. Empieza por preposición.
una palabra, un sintagma que empieza por preposición no puede ser sujeto. Y además, tenemos un verbo en plural. Si tenemos un verbo en plural, ¿cuál es el sujeto? El sujeto tiene que estar en plural. 3 luces. ¿Sí? Entonces hay que pensar, Hay que pensar, porque si no, la tendencia es esa. Pensar que el sujeto no es lo que está al principio de la oración. Que el sujeto de la oración puede estar al final o puede estar por el medio. Sí. Mirad bien la teoría del sujeto, y ya os digo, os lo voy a preguntar tipo test. A ver si justamente que no hay ninguna pregunta tipo test. Pensaba que saldría alguna tipo test, pero mirad, esta pregunta no tendría que estar aquí. Esta pregunta es de literatura, la tengo que mover. Vale. Mirad, esta sí que es tipo test. Sí. Indica cuál o cuáles de las siguientes oraciones tienen predicado verbal. Os recuerdo, las oraciones que tienen verbo copulativo, ser, estado, parecer, son de predicado nominal. Si tienen verbo copulativo, y el verbo copulativo es ser, estar o parecer, son oraciones de predicado nominal. Pero si tienen cualquier otro verbo, es decir, un verbo que no sea copulativo, por tanto, el verbo que no sea ser, estar o parecer, en este caso, yo lo que tengo son oraciones de predicado verbal. Esto también lo tenéis en los apuntes y también está explicado en el blog. Pues aquí, ¿cuál de las siguientes oraciones que no tienen predicado verbal? Mirad, es, por tanto, esta no tiene predicado verbal porque tiene predicado nominal. El presidente de Egipto nacionalizó. Este sí que no es ni ser, ni estar, ni parecer, por tanto, este sí que es predicado verbal. Y el canal de Suez permite, el comercio permite, también es de predicado verbal. Esto es lo que tendréis que hacer. Las preguntas de sintaxis van a ser tipo test. Voy a preguntarlas tipo test. Y la última pregunta del examen va a ser una pregunta de ortografía. La tilde en los diptongos, en los triptongos y en los hiatos, y separar las palabras en función de las sílabas que tienen. Tenéis también el vídeo colgado en el aula virtual. Repasad el vídeo, repasad la teoría y os voy a pedir que hagáis algo parecido a esto. Tenéis una palabra como caída. Le tenéis que poner tilde, si es que la tiene que llevar, y luego la tenéis que separar en sílabas. Y aquí ahora me parece que caída, así que lleva tilde. Es que está tan pequeñito ahí, pero caída sí que lleva tilde. Por ejemplo, reina. Reina, aquí os sale un desplegable de si es diptongo, triptongo y hiato, y después la tenéis que separar en sílabas. Repito, ya veis que en el examen teoría hay muy poca. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que la apliquéis la teoría. Yo no os voy a preguntar cómo se reconoce el sujeto de la oración, o no os voy a preguntar explícame todo lo que sepas de la literatura religiosa del siglo XVI, pero sí que os voy a poner preguntas tipo test, sí que os puedo poner algún modelo, algún ejemplo, algún texto de los que tenéis en el dossier, que no son tantos, para que me apliquéis la teoría. Y luego, igual, la parte del ensayo y la carta de reclamación también como teoría, también como práctica. Pues miráis la teoría y luego la aplicáis. ¿De qué forma tenéis que estudiar para el examen? Tenéis que estudiar, claro que tenéis que estudiar, pero no tenéis que aprender las cosas de memoria ni tenéis que empollar como loritos, porque eso no os va a servir luego a la hora de aplicar la teoría. Lo importante es entenderlo, lo importante es trabajarlo. Y si habéis hecho las actividades y yo las he podido corregir y habéis visto las correcciones que yo he supuesto, es más fácil. Si no, pues va a ser más complicado.